Estás viendo CNN Chile siempre. Refresca tu estilo con Marley Coffee. Presenta CNN Tarde. ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias. Estamos comenzando una nueva semana cargada de información luego de la realización de las elecciones primarias en nuestro país y el resultado que vamos a estar comentando durante los próximos minutos en CNN Tarde. Por lo pronto, salimos a la calle. Ahí está la imagen en directo de nuestra capital con 12,7 grados como temperatura actual, siendo las 13 horas en punto. Les cuento que tuvimos durante las últimas horas helada matinal en gran parte del territorio, con mayor fuerza el centro y el centro-sur. Y para que se hagan una idea, atención, bajísimas temperaturas el día de ayer en Balmaceda, región de Aysén. Menos 18 grados el día de ayer, menos 8 esta mañana en Chillán, capital de la región de Ñuble, y en varias comunas de la región metropolitana con temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día de hoy. Para mañana sube levemente, pero seguirá el frío, que se aleja hacia la mitad de esta semana. Lo vamos a profundizar más adelante, por supuesto, en CNN Tarde. Bienvenidos y bienvenidas al programa. Bueno, yo les decía al comienzo, una semana que estará marcada sin lugar a dudas por los resultados de las elecciones primarias en nuestro país, y para analizar los números, la participación, por supuesto la perspectiva de la oposición que ya ha marcado Janet Jara como vencedora de estas primarias, estamos en el estudio con Macarena Román, que ha seguido muy de cerca el proceso. Macarena, bienvenida, muy buenas tardes, y con muchas reacciones luego de que se confirmara el triunfo de Janet Jara en esta elección primaria. Macarena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a CNN Tarde. Buenas tardes, José. Quizás es el día más importante después de las elecciones, ¿cierto? El día de análisis, los análisis respectivos, de acuerdo a quién ganó, a quién fracasó de alguna forma en esta competencia, y ahí están las imágenes claras, ¿cierto? Fue Janet Jara quien se impuso ante sus adversarios políticos con el 60% de los votos. Mucho más abajo, casi 30 puntos porcentuales abajo, está Carolina Toá con el 28% de las preferencias, y ya en solo un dígito alcanzó Gonzalo Vinter con 9%. No alcanzó a llegar al 10% de las preferencias, mientras Jaime Mulet quedó en 2,7%. Es número, ¿cierto?, que entonces le dan una contundente triunfo a Janet Jara, a la banderada del Partido Comunista, de Acción Humanista de la Izquierda Cristiana. Pero ojo, porque si bien es holgado el triunfo que tiene, también hay que poner atención en la participación, donde podríamos ver es la cifra más preocupante para el oficialismo, porque solo llegó a votar 1.400.000 personas aproximadamente de un universo, José, de 15 millones de personas. Estamos hablando, Macarena, si hacemos una comparación rápida con la primaria de la entonces oposición, actual oficialismo en el 2021, votó un 20% menos respecto a esa instancia. Desde el oficialismo actual han defendido la idea de que el momento político de la elección del 2021 era totalmente distinto a lo que se está viviendo durante este periodo. Recordemos también que siempre quien es oficialismo tiene, por decirlo de alguna u otra manera, Macarena, un escenario más complejo que enfrentar, porque está mucho más cuestionado, está constantemente en tela de juicio cuando estás detrás del liderazgo de un gobierno. Por eso te digo que cuando eres oficialismo tal vez estás en un momento más complejo. Ahora bien, tú decías, Maca, al comienzo de tu comentario, los adversarios políticos, al menos en la primaria, acompañaron rápidamente a Janet Jara, porque desde el momento en que se confirma el triunfo, y así lo dijo Gonzalo Vinter, Jaime Mulet, que no alcanzó a llegar, y también lo señaló Carolina Toá, desde el minuto en que se confirma el triunfo de Janet Jara, inmediatamente se ponen detrás de ella y abogan por la unidad. Al menos Janet Jara fue una palabra que repitió mucho el día de ayer en su discurso cuando se dirige a todas las personas que la acompañaron en el centro de Santiago. De hecho, en Quinta Normal, digo. Sí, está en el límite, ¿cierto? Sí, claro, justo. De hecho, Janet Jara sabe y decía también que esta carrera, en caso de ganarla, no se va a ganar solo. Es casi imposible en nuestro país ganar solo una candidatura presidencial, ¿cierto? Por eso se necesita la unidad de este pacto, un pacto entonces que finaliza la primera etapa, que comienza inmediatamente su nueva etapa y la toma de decisiones. Listas parlamentarias, hay que ponerse de acuerdo, o tienen que ponerse de acuerdo más bien, entre si van a llevar solo una lista parlamentaria, como es la idea del Partido Comunista,
o llevar 2 listas parlamentarias como han implementado o sugerido otros integrantes del oficialismo, como es la Federación Regionalista Verde Social. Por otro lado, también otra de las decisiones, y una decisión no menor por parte de Janet Jara, tiene relación con su eventual suspensión de militancia. Hoy se le pregunta al respecto y ella dice que es un tema que no se ha conversado aún, pero no descarta que se tenga que analizar más adelante, porque dice, se me ha preguntado tantas veces que probablemente vamos a tener que hablarlo a ver si es la mejor alternativa. Hablamos de suspensión y no de salida, ¿cierto?, del Partido Comunista, porque no puede, porque ya está inscrita como Macarena, la militante del Partido Comunista, como la triunfadora del pacto, por ende solo podría suspender. y es cierto que esa ha sido, de alguna u otra manera, una especie de condición de la democracia cristiana, por ejemplo, para eventualmente apoyar la candidatura de Janet Jara. Lo cierto es que la democracia cristiana, en primer lugar, se ha cerrado a apoyar esa candidatura. Lo han repetido constantemente, claro. En caso de analizarlo, trascendidos dicen que podría ser una opción, pero se ve más bien lejana esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en voz del presidente de la ADC, Alberto Undurraga, han dicho que no estaban dispuestos ni a ayudar ni a Gonzalo Vinter, ni tampoco a Janet Jara. Pero hoy puede ser un día muy relevante, porque va a haber una reunión de la democracia cristiana donde todo puede cambiar, considerando que la democracia cristiana también tiene que velar por su propio trayectoria y por su propio surgimiento, ¿cierto? Porque más bien ha venido, como se dice en buen chileno, etapa caída, sí, claro, a la baja. Entonces quizás es una alternativa que podrían evaluar, y donde Janet Jara quizás también ese es un agregado que tendrá que analizar, porque también necesitan convocar al centro esta vez, y si lo analizamos en los números, es una participación bien baja, que corresponde a cerca del 10% del padrón. Por ende, hay que convocar al 90%. Tengo entendido que Janet Jara va a convocar una reunión a la democracia cristiana en los próximos días. Eso, claro. Y no solo con Janet Jara, sino con distintos integrantes. Tanto, por ejemplo, los perdedores de la primaria oficialista también se quiere reunir con la expresidenta Michelle Bachelet, quien está fuera de Chile, pero que se van a reunir, entre otros. Escuchemos justamente parte de lo que habló hoy, un día después del triunfo, Janet Jara respecto a su suspensión, o más bien dicho, su eventual suspensión de militancia. Cierra las puertas para congelar la militancia. Y candidata, suspender la militancia no es lo mismo que irse del partido. De ese tipo. No, porque uno no se puede ir. Si lo que salió a decir el otro día la presidenta del CERVEL, yo lo había dicho muchas veces, pero cuando lo decía al otro lado tiene que haber alguien aún escuchándole. Pero la política candidata es una alternativa para usted congelar. Eso es distinto. Las señales políticas que se den. Hoy día yo no soy la candidata del Partido Comunista. Soy la candidata de la coalición de centro izquierda del país. Ahora, si alguien considera que es mejor que suspenda, es una conversación que no se ha dado. Y seguramente en los próximos días se va a dar, porque es bien reiterada la pregunta que se hacen. Entonces yo me imagino que en algún minuto el tema va a estar y ahí se conversará. Bueno, ahí escuchábamos, interesante, ¿cierto? Abre una puerta, no la cierra al menos, esa posibilidad que probablemente también la hemos visto como una estrategia anterior, ¿cierto? Con el hecho de convocar más allá de sus límites militantes, de los militantes, entonces se podría evaluar una eventual suspensión. Bueno, vamos a quedar atentos a cómo se va componiendo el escenario. Tú tocaste un tema súper relevante antes de escuchar a la triunfadora de las elecciones primarias, y es cómo se componen las listas parlamentarias. Y vuelvo un poco a lo que hablábamos anteriormente, Macarena, de los escenarios que se abren de ahora en adelante, pensando, por ejemplo, en que la democracia cristiana, vuelvo a poner ese punto, levante una propia candidatura de aquí al mes de agosto o apoye a otro candidato que tal vez está más enfocado en el centro político. Si llegara a hacer eso, corre el riesgo, y es cierto, Macarena, de quedar sola ante una lista parlamentaria. Y sabemos lo que podría terminar significando para un partido que ha venido a la baja, quedar sola en una lista parlamentaria. Entonces, se abre ahí una dicotomía. Se ponen detrás de Janet Jara y se va a una lista parlamentaria en conjunto con el oficialismo, o apoyan a otro candidato para la presidencial, pero corren el riesgo serio de que el oficialismo les diga: ok, ustedes están levantando otra candidatura presidencial, no vengan conmigo a la lista parlamentaria. Y la otra alternativa, José, que quizás es la más viable, es que la DC quiera ir en una lista parlamentaria con el oficialismo, pero solamente con el socialismo democrático, ¿cierto? El PR, el Partido Radical, el Partido Liberal, el PPD en conjunto con la DC, porque ellos ya se pusieron detrás de la campaña de Carolina Toa, ¿cierto? Y que en paralelo hay una lista distinta entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Esa es una alternativa bien viable y que podría darse a raíz de que también es difícil, así lo dicen los expertos, llegar a congeniar una lista única a lo largo del país. Bueno, vamos a quedar atentos a eso. Pero hablaron también durante las últimas horas, Macarena Román,
los otros candidatos que no les fue tan bien en la elección primaria, pero que se pusieron rápidamente detrás de Janet Jara. Escuchemos a ambos candidatos y de hecho Carolina Toá fue bien enfática en reconocer que era una derrota que le dolió, que quiso dar la cara en ese sentido, porque al principio también hay que recordar, los sondeos la tildaban, ¿cierto?, como la gran ganadora de las primarias oficialistas, y a medida que fueron avanzando las jornadas, Janet Jara se pudo introducir en esta carrera y finalmente le dio el triunfo, ¿cierto? Un triunfo que para muchos su holgura y su casi superó en 30 puntos porcentuales a Carolina Toá fue sorprendente hasta para la propia candidata. Escuchemos. Claro, se le veía afectada a Carolina Toá. Escuchemos a Vamos la allá. candidata, a la ex candidata ahora. Para nosotros son unos resultados tristes, decepcionantes, no es lo que esperábamos. He llamado hace pocos minutos atrás a Janet Jara, la he felicitado por su resultado, es un resultado muy contundente y aquí es el momento de reafirmar lo que muchas veces dijimos, que estamos comprometidos por un pacto que evidentemente vamos a cumplir, no solo en la forma, sino en el fondo. Ella se transforma en la candidata de la centroizquierda y trabajaremos lealmente para que esa candidatura le ofrezca al país el mejor proyecto posible para competir con la derecha. Yo he sido derrotada en esta primaria, pero estas ideas tienen que superar esta derrota y tenemos que reafirmarlas y seguir trabajando para fortalecerlas. En esta ocasión será apoyando a Janet Jara y tratando de construir también una buena propuesta parlamentaria. Bueno, ahí estábamos escuchando porque, claro, el debate de ahora en adelante son las listas parlamentarias. En el Partido Comunista se llevó a cabo una comisión política previo a una reunión que tienen a las 2 de la tarde en La Moneda los presidentes de los partidos políticos, que se verán la cara entonces horas después del resultado que les entregó la ciudadanía por parte de estas primarias oficialistas. Participación también que llama la atención y números que llaman la atención, por ejemplo, con quién vamos a pasar a revisar de inmediato sus declaraciones. Gonzalo Vinter, ahí ustedes lo ven también en la pantalla, su cara lo dice todo, ¿cierto? Hay también un rostro de tristeza, no lograron convocar, si bien nunca fue el preferido de las encuestas, sí se pensó que iba a tener un mejor desempeño, solo llegó al 9% de las preferencias y es un número bajo para el Frente Amplio considerando que tienen la bancada más grande y que tienen alcaldes tan relevantes, por ejemplo, en Viña del Mar, por ejemplo, en Valparaíso, Maipú, entre otros. Por eso lo que se esperaba era un mejor desempeño por parte de Gonzalo Vinter. Y en esas comunas particularmente igual se impuso Janet Jara y por un margen bastante amplio. Estamos hablando de Viña del Mar, donde hoy lidera la alcaldesa Macarena Ripamonti. Hablamos también de Maipú con el alcalde Tomás Bodanovich. Entonces también se abre ahí la posibilidad de analizar qué tanto acarrean votos, por ejemplo, líderes municipales a, en este caso, un precandidato presidencial. O lo cierto es que también se haya analizado desde la vereda de los electores que quien tenía más posibilidad de pasar a liderar el oficialismo o ganar la elección primaria era efectivamente Janet Jara. Entonces, tal vez el análisis de muchos electores y electoras fue ese. Mejor apoyamos a Janet Jara porque lo cierto es que las encuestas están mostrando que Gonzalo Vinter no necesariamente era el favorito. Totalmente. Pasemos a escuchar qué dijo el candidato, el ex candidato ahora del Frente Amplio y actual diputado de la colectividad respecto a esta derrota, una derrota que lo deja en el tercer lugar de las preferencias. Quiero manifestarle a Janet Jara que contará con todo el apoyo del partido Frente Amplio, de sus alcaldes, concejales, dirigentes de base, dirigentes sociales y de este diputado ex candidato en el rol que a su candidatura le parezca el mejor. Contará con este partido que pondrá su entusiasmo, su alegría y que se pondrá a disposición nuestra satisfacción con el hecho de que hoy día hay una coalición que está unida. Una coalición que no estaba unida hace 4 años en las primarias del año pasado y que a través del liderazgo del presidente Boric hemos logrado entregarle al país un progresismo unido que otorga gobernabilidad bajo la figura de nuestra nueva lideresa, Janet Jara. La nueva lideresa, sin duda, del sector. Janet Jara hoy se mostraba súper feliz, decía, han pasado tan rápido todo, era un triunfo que esperaban, por supuesto, pero que concretarlo es diferente, ¿cierto? Estaba feliz de haber convocado a los adherentes y decía que también, por ejemplo, no quería dejar de lado a los otros candidatos, a sus adversarios. Sí. De hecho, se le pregunta puntualmente, ¿le gustaría sumar a Carolina Toá a su comando, a su equipo? Y ella decía, me encantaría.
Ella, de hecho, tras cámaras nos decía, yo la admiro mucho, la encuentro trabajólica, la encuentro súper inteligente, un gran componente, así que le encantaría que fuera parte de su equipo, cuestión que todavía no se habla, por supuesto, han pasado solo horas desde estos resultados, pero lo cierto es que al menos Janet Jara, por su opinión, le encantaría tener a Carolina Toá cerca en su campaña. Vamos a pasar a escuchar ahora declaraciones que se dieron hace un par de minutos. Nuestro compañero Ivo Goich pudo conversar con Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, quien iba llegando hacia una reunión que hay en La Moneda de los presidentes de partidos, y se le pregunta, por supuesto, por la eventual suspensión de militancia de Janet Jara, de la cual, insistimos, no es que ella lo haya confirmado, sino que no le cerró la puerta a esa posibilidad. Escuchemos al presidente del PC. Vamos a hacer todo lo que sea contribuyente a potenciar esto que acabo de decir, el proceso de unidad que tenga raigambre incluso en la base, en el territorio, y eso se hace con integración plena a todas las partes y con un liderazgo, una lideresa en este caso, que le da espacio a todas las fuerzas que son distintas, por algo son 8 partidos, espero que incluso sea más amplio aún, y nosotros seremos voz activa dentro de esa mesa política como lo hemos hecho hasta ahora. No es una cosa hipotética, nosotros tenemos una experiencia y una historia que ustedes pueden evaluar. Nunca lo hemos dicho ni lo hemos pedido, pero sí creemos que hace falta que la unidad sea muy integradora y nosotros estamos disponibles para ser contribuyentes en ese caso. Ahora el partido no ha resuelto nada aún, vamos a escuchar todas las opiniones. En la misma línea, entonces, de lo que dice Janet Jara, Así que es. el tema no se ha hablado, Al pero menos en esto están alineados. al menos en esto, y de hecho quizás va a ser la tónica, José, de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque en reiteradas ocasiones Janet Jara tuvo que salir a apagar incendios, como se dice, ¿cierto? A aclarar algunas declaraciones del presidente de su partido, Lautaro Carmona, y de hecho ella quiso ser bien enfática durante esta jornada y decía, yo ya no soy más la candidata del Partido Comunista, yo soy ahora la candidata de la centroizquierda, decía ella, iba más allá del oficialismo, decía, soy la candidata de la centroizquierda. Mira, ahí está Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, demócrata cristiana. Militante de C, claro que ella estuvo mano a mano en la campaña con Carolina Toá, así que es muy probable que por eso llegó también a respaldar la candidatura de Janet Jara, pero que podría también leerse como que hay adherentes de la DC que no ven con tan mal ojos quizás el hecho de sumarse a la campaña de Janet Jara. Bueno, Claudia Pizarro siempre ha sido una alcaldesa muy cercana, podríamos decirlo así, con el presidente actual, con el presidente Gabriel Boric. También estuvo con él acompañando, celebrando el triunfo de Gabriel Boric en su minuto hace algunos años atrás. Macarena, hablemos de algo súper relevante que tú lo mencionaste al comienzo, que es la participación. Un 20% menos en comparación a la primaria de el entonces Apruebo Dignidad. Hablo del año 2021. 20% menos, no alcanzamos ni siquiera el 1,5 millones de personas que votaron. 1.400.000, cerca de eso estuvo la cifra, es decir, solo el 10% del padrón, ¿cierto? Recordemos que quienes estaban habilitados para votar eran los militantes de los 8 partidos que compusieron, que fueron parte, que integraron, bien dicho, estas primarias presidenciales, más todos los independientes, y eso da un resultado de más de 15 millones de personas, y que solo fueron a participar 1.400.000 y fracción. Eso entonces ha marcado también la jornada. La baja participación era evidente también durante la jornada ayer, José, a la medida que uno iba reporteando, ¿cierto?, en las distintas mesas. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, en la estación Mapocho, en las 27 mesas que tenía este recinto, todas cerraron con cerca de 120 votos, 130 votos. En ninguna, me atrevería a decir, cerró con más de 200 votos. Eso se puede extrapolar, ¿cierto?, a distintos sectores, y especialmente está por sobre la media de la participación en regiones. Por ejemplo, en la región de Aysén, donde también fue baja la participación. De eso habló la presidenta del CERVEL respecto a la participación y también a los detalles de esta jornada, una nueva jornada de elecciones, la primera de este año, pero que inicia todo un proceso presidencial. En las primarias del año 2013 hubo un 22,63% de participación. En las primarias del 2017, un 13,35% de participación. El 2021, un 21,36% de participación. Y en las elecciones primarias del 2025, un 9,18% de participación, con 16.380 mesas y 2.074 locales de votación. En este caso teníamos un padrón de 15,5 millones de personas, y todo el proceso logístico de organización, la instalación de las mesas,
se hace en relación a esa cantidad de personas. Bueno, ahí está entonces parte del detalle, ¿cierto?, de primarias presidenciales. También para dar un parámetro, por ejemplo, porque Janet Jara aludía a un argumento que tú decías, José, y que tiene relación con que, en general, en las primarias que son cercanas al sector del gobierno o de partidos de gobierno, hay una participación más baja que si se compara con primarias de la oposición. En este caso no tuvimos, pero si se compara con los procesos anteriores ha sido así. Por ejemplo, en el año 2017, en una primaria de la derecha, participaron cerca de 1.400.000 personas, 1.500.000, y Sebastián Piñera, que fue el gran ganador de esas primarias, llegó hasta los 828.000 adherentes o quienes apostaron por su candidatura. En este caso, Janet Jara llegó también cerca de los 820.000. Así que si se compara eso, es una comparación que está dentro de la normalidad, pero hablábamos con expertos y nos decían se tienen que comparar con lo que pasó en el periodo anterior, que es Gabriel Boric con Daniel Jadue, y en ese caso arrasaron en votación, arrasaron en comparación a esta, ¿cierto? Porque hubo más de 1.600.000, más de 1.700.000 de participantes, y Gabriel Boric también superó la barrera de Janet Jara. No, son malos números, pero lo cierto es que dentro del análisis también es importante ver el momento político, qué candidatos eran, cuál era el mensaje. Estábamos en medio de la pandemia, saliendo hace pocos años del estallido. Esos son factores que probablemente desde el oficialismo van a analizar, pero lo cierto, y no hay que negarlo, es que los números son malos, Macarena Román, para el actual oficialismo. Escuchemos a la actual ganadora entonces, quien habló de la participación y quiso ver el vaso medio lleno, decía José, respecto a la participación. Decía, dentro del periodo o en el marco político en el que estamos, es una participación que consideramos buena. Escuchemos. No sé cómo decirle esto, pero ¿sabe qué? 1.400.000 votos en el estado actual de la política es una muy buena participación. Fíjense lo que nos ocurre, que hemos tenido primarias que son con un signo político en el gobierno y la primaria es de la oposición, y ahí hay más participación. Pero cuando la primaria ha sido como esta, que hay un gobierno con un signo político y una primaria del mismo signo político de ese gobierno, la participación ha sido exactamente la misma que acá hubo. Que yo hubiese querido que fuese más, obvio. Pero no lo miro con dramatismo. Además, esto como que uno lo desafía a tener que trabajar más duro, porque evidentemente ni con el 10, ni con el 20, ni con el 50, sí, con el 50 más uno se gana. Y para eso hay que trabajar. Bueno, vaso medio lleno, no queda de otra, ¿cierto? Todavía quedan meses para la primera vuelta presidencial donde hay hechos. Y uno de esos es que va a estar Janet Jara compitiendo probablemente con Evelyn Matei, quien ya se inscribió, ¿cierto? Su candidatura, y con José Antonio Kast, que también está en la vereda de la oposición. Al menos esos tres candidatos sí o sí los tendremos durante noviembre en la papeleta. Y se me quedaba también Johannes Kaiser, que sigue en la carrera presidencial. Ya ha señalado que no va a bajar la candidatura, al menos han sido los últimos planteamientos. Ya vamos a hablar de la oposición. Macarena Román, muchas gracias por toda la información, por el análisis. Quiero invitar, por supuesto, a toda la audiencia de nuestro canal en CNN y en CNN Chile Radio, que esta tarde la Mati Burgos va a conversar con Eric Aedo. Sabemos que tiene un importante rol en la Cámara y es parte de la democracia cristiana en probablemente días de definición para ese partido político. Y previa a una reunión que hoy se tendrá también en las dependencias